buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. A continuación hablaremos de un tratamiento psicológico de una adolescente adicta a la cocaína. Quienes vamos a presentar esto a continuación somos José María Ortiz, Laura Costa, Elige Quintana y quien les habla, Jennifer Restrepo. A continuación, pues hablaremos de nuestro caso. En nuestro caso, pues está principalmente protagonizado por una joven adolescente de 18 años, cuyos padres pues se encuentran divorciados desde hace 8 años y ella pues vive en casa con su hermana de 23 años y su madre de 54 años, que es enfermera. La madre como tal de la joven manifiesta que esta desde pequeña ha sido rebelde y desde hace 6 meses pues se ha mostrado un poco agresiva, sobre todo ante las preguntas que le realizan sobre sus salidas y los gastos como tal del dinero que realiza. Desde que Raquel como tal abandonó los estudios, que fue aproximadamente hace como 2 años, no le gusta dar explicaciones de las cosas que realiza, ni tampoco como tal de que su madre se entere, llegando a buscar trabajo pues en PUC. Su mamá cree que el problema como tal que está presentando su hija hace referencia al grupo como tal de pares con el cual se relaciona y las drogas que como tal ya están empezando a ser parte de su vida. Exclama que pues ya no es que se gasta todo lo que se gana, sino que ahora pues ha descubierto que tiene una tarjeta de crédito y ha consumido todo lo que tenía ahorrado desde pequeño. No existe como tal historia de consumo en la familia y pues en la entrevista que se realizó con Isabel, esta se mostró un poco distante al inicio y posteriormente se fue como tal abriendo un poco, comentando algunos aspectos personales de su vida, tales como planteando que pues va a retomar los estudios, que los dejó cuando cursaba primero de bachiller, que sale con un chico desde hace 3 años y que como tal la relación con su padre, funcionario de 58 años, convive con otra pareja y esta es buena aunque no se ven con regularidad. Bueno, en cuanto a la descripción de este caso, pues Isabel menciona que inició su consumo de alcohol a los 14 años y como tal en ocasiones fumaba cannabis en compañía de su círculo de amigos. También pues se divertía de esta manera en las fiestas y hace aproximadamente 3 años fue que probó la cocaína y con esta sintió una gran energía y más confianza en sí misma como tal. También pues referente a la descripción del problema, menciona que en un principio el consumo era esporádico, sin embargo, la mayoría de las veces quien invitaba a esta adolescente al mismo era como tal su pareja, quien es consumidor aproximadamente hace 1 año. La frecuencia del consumo, pues menciona Isabel, que fue aumentando hasta el punto como tal de que ella le quitaba el dinero a sus padres, con el cual pagaba semanal, dado que no tenían lo suficiente pues para un consumo diario como tal. En algunas ocasiones pues trabajaba los fines de semana como camarera y esto lo hacía pues con el fin de ganar dinero y así poder seguir comprando la droga a la cual pues fue adquiriendo cierta dependencia. Desde hace 1 año pues su consumo es diario, lo cual le lleva a pedir a ciertos colegas a cambio de favores y pues en 2 ocasiones se ha propuesto no volver a consumir. Sin embargo, cuando se pasa de algunas copas no puede controlar cierto impulso. Hablando un poco más de lo que es la historia del problema, su historia toxicológica pues como tal comenzó a los 14 años con el consumo del alcohol.
Y esta menciona que en un inicio pues solo consumía 1 o 2 veces al mes durante los fines de semana. Sin embargo, esta en los mismos fines de semana se instauró en todos los fines de semana como tal. Es fumadora desde los 14 años. Menciona que al principio solo fumaba de 4 a 5 cigarrillos diarios. Sin embargo, desde hace 2 años se fuma como tal un paquete completo diariamente. Esta niña refiere que a los 15 años, pues su relación afectiva con un chico mayor que ella tuvo también bastante relevancia para su vida y empezó a tener también nuevas amistades como tal. Establece también que actualmente siente que no puede abstenerse al consumo de cocaína y ya ha presentado ante esta situación 3 ataques de ansiedad. Ok, a continuación tenemos el análisis funcional. Aquí se presentan las conductas problema y también se presenta cómo eran mantenidas y elicitadas por el ambiente del cliente, de la cliente. Aquí encontramos que el consumo tenía como estímulos antecedentes el aburrimiento, el agobio, el deseo de diversión y los conflictos. Entonces, cuando ella se encontraba ante estas situaciones, veía la posibilidad de poder consumir la cocaína. Y esto le provocaba, por ejemplo, un descenso en sus niveles de ansiedad, una sensación de poder, una sensación energizante y de felicidad. Además, contaba con una adherencia al grupo donde le ofrecían cocaína porque ellos, por ejemplo, la valoraban por sus ideas y en ese grupo, por ejemplo, no tenía los reproches que sí tenía en su hogar. Encontramos que a través del tiempo se condicionaron ciertas situaciones o ciertos lugares con el consumo de la cocaína. Entonces, cuando se presentaban dichas situaciones, le daban ganas a la cliente de consumir la sustancia. Estas situaciones eran, por ejemplo, el fin de semana o cuando su madre cambiaba de turno, también cuando tenía dinero para poder consumir el alcaloide y también cuando veía a ciertos amigos y su pareja que en este caso le ofrecía la cocaína. Todo este consumo y esta conducta problema llevó consecuencias, por ejemplo, en la parte económica, con la falta de dinero. También tuvo problemas con su familia, también presentó crisis de ansiedad. Ya en la parte de la abstinencia, por ejemplo, y también descuidó amistades que ella valoraba, amistades antiguas que, por ejemplo, no le ofrecían ningún tipo de drogas. Se aplicó inicialmente una entrevista semiestructurada en la cual se identificó, por ejemplo, problemas con el uso de drogas y junto con el índice de la gravedad de la adicción se encontró, por ejemplo, inconvenientes en el ámbito escolar, en el ámbito laboral y en las relaciones cercanas y extendidas. El inventario clínico para adolescentes de Milon nos brindó, por ejemplo, la existencia de unos rasgos de rebeldía, de una falta de empatía con su entorno, de baja autoestima y de la adherencia al grupo que ya hemos mencionado. En el autorregistro del consumo se presentó que era la frecuencia de una vez de lunes a miércoles y 2 veces de jueves a domingo. También se aplicaron pruebas médicas rutinarias. A continuación, pues hablaremos de las fases que tuvo esta chica para pues llegar a finalmente la terminación de la terapia, ¿no? En la fase 1 tenemos lo que es la desintoxicación, que pues en esta fase se desarrollan 6 sesiones con el objetivo pues de evaluar a la paciente, interrumpir el consumo y decidir el contexto del tratamiento pues adecuado para ella. En la sesión 1 se comienza con un primer contacto con esta chica, donde se da una entrevista de orientación pues, a la que acude pues, con su madre. En esta sección, el objetivo principal fue que Isabel se familiarizara con el ambiente y pues con el terapeuta, por lo que se hizo un énfasis en el carácter pues estrictamente confidencial que se tendría en estas sesiones.
Se hizo una entrevista donde predominaron las preguntas abiertas. Posteriormente se procede a una elección del contexto terapéutico a la cual pues la paciente se sintiera más adecuada, ¿no? A partir de esta información y pues de la información también recogida de la entrevista se plantea pues un tratamiento ambulatorio, ya que pues la paciente reconoció su problema, reconoció que tenía un problema y no presentó una dependencia más fuerte a otros tipos de drogas. Ni tampoco pues una afección grave al funcionamiento psicológico o neurológico. Además de esto pues tenía el apoyo de sus familiares que pues era muy necesario. La paciente Isabel aceptó comprometerse y modificar sus hábitos de vida. Uno de los primeros cambios que efectuó o que tuvo que enfrentarse ella para garantizar pues, el éxito de esta intervención fue la ausencia del consumo de alcohol. Cuando comenzamos con la aplicación de la entrevista motivacional, que es en esta fase, en la desintoxicación, Isabel tenía las capacidades necesarias para poder pues, llevar a cabo esta, ¿no? En un primer momento de esta intención se analiza qué le había motivado a ella a ir a consulta, si fue pues, por ella misma o si fue por externos. Y pues ella dijo que había sido por presión externa, pero que aún así reconocía que necesitaba ayuda. Bueno, se le explicó en qué consistiría la terapia y se acordó que pues, se tendrían un número específico de sesiones. Por último, se le entrega a Isabel una hoja de autorregistro en donde se le pide que durante una semana registre unos datos que era la intensidad del deseo de consumir, la frecuencia y indicar el lugar y la hora en el que esto ocurría, las personas con las que estaba y los pensamientos a los que les llegaban en el momento de estas indicaciones. Al final de esto se le pidió una muestra de orina y un examen de sangre para descartar patologías como VIH y SIDA, hepatitis B, entre otras enfermedades. Cuando comenzó la sesión 2, se revisa el autorregistro que se había acordado anteriormente con ella. Se analiza que la frecuencia del consumo fue de una vez por semana de lunes a miércoles y de 2 veces por semana de jueves a domingo. La intensidad del deseo de consumo que ella tenía oscilaba entre los 7 o 10 durante pues, la semana. Posteriormente a eso se le hace un índice de gravedad de la adicción para adolescentes y a continuación pues se habla con ella, ¿no? Ella manifiesta que pasaba todo el día somnolienta y por la noche no podía dormir. Se quedaba navegando por internet hasta altas horas de la madrugada. A Isabel que esto era normal debido a que estos días de tratamiento iba a tener hipersomnia. Se orienta Isabel sobre las medidas de higiene del sueño, lo que podía poner en práctica y cómo podía disminuir estos problemas, ¿no? También en 3, Isabel es recibida por un médico de la clínica pues, para explicarle los resultados, informándole que pues, no presentaba ninguna alteraciones significativas. Bueno, atendiendo los niveles de ansiedad en la entrevista que se mantuvo con ella, se decide reducir gradualmente la medicación ansiolítica apoyándose en técnicas pues, de control. Se observa que había cumplido el autorregistro y pues que había practicado los ejercicios de relajación que se le habían puesto. En la sesión 4, que vendría siendo la tercera semana, se hace una sesión con su mamá, con el fin de facilitarle estrategias de mejora a la vida familiar y pues de Isabel al mismo tiempo, ¿no? En la sesión 5 se inicia con nuevamente revisando el autorregistro hecho por Isabel y se ve el consumo y la frecuencia de esta. Se analizó las situaciones y pensamientos que tuvieron en esta. Bueno, habla también de que había regresado o que había vuelto a estudiar, ¿no? Que era en una academia donde se preparaba para el acceso auxiliar de enfermería, ¿no? Luego de esto, Isabel tiene una especie de charla con el terapeuta, donde se profundiza un poco más sobre cómo va con esta primera fase, cómo van las técnicas que se han usado y cómo va ella en su vida, ¿no? Pasamos a una segunda fase donde se habla de la deshabituación. En esta fase nuevamente se desarrollan 6 sesiones en donde pues, el objetivo es alcanzar y mantener la abstinencia, identificar los estímulos condicionados y asociados al consumo y pues, mejorar la calidad de vida del paciente, adquiriendo pues, estrategias para evitar las recaídas. En esta fase
que se inicia con la sesión 7. Uno de los primeros objetivos de esto es incrementar el nivel de información sobre pues, la cocaína, sus efectos, riesgos y consecuencias inmediatas y graves. Para ello pues, se le presenta a Isabel un material audiovisual y después se incita a hacer comentarios sobre pues, el tema al que se le entregó, ¿no? Se le entrega un material bibliográfico ajustado pues, a las consecuencias de la cocaína. Por otro lado, debido pues, a las emociones de ansiedad y de aburrimiento que pues, relata la paciente, que era lo que le incitaba al consumo, se centra la actividad terapéutica al control pues, de estas mismas, ¿no? En la sesión 8 se le analizan los registros de la última semana, pues los autorregistros, ¿no? Se centra en el registro de las situaciones y los estímulos ambientales que le provocan mayor ansiedad. En la sesión 9, el objetivo se centra en mantener y fomentar la necesidad pues, del control estimular pues, para evitar las recaídas. En la sesión 10 tenemos que entre los objetivos de esta es reforzar la asertividad, fomentar las relaciones sociales incompatibles en el consumo e incrementar el nivel de compromiso social de la paciente. En la sesión 11 tenemos en que se planean 3 partes, ¿no? Una es el contacto con la madre de Isabel con el fin pues, de analizar cómo está viviendo la situación y aportarle herramientas y estrategias para que ella pues también pueda tener o pueda aportar al tratamiento de su hija. Pues esta madre nos explica, que se llama María, nos comenta las preocupaciones que tiene sobre Isabel y su exterior. Tenemos también el reconocimiento de los logros de Isabel delante de su madre, dejando unos minutos para mostrarle su interés por el aeróbic y cada una de las nuevas iniciativas que está tomando ella. Como último, pues está que en esta sección se centra más bien en Isabel, en que nos entrega el contrato de compromiso con Raquel, que es su hermana. En la última sesión de esta fase tenemos un apartado que se aborda la autoeficacia para resolver los propios problemas y el estilo de afrontamiento positivo, evitando los sentimientos amenazantes. A continuación, pues hablaremos de la fase 3. La fase de seguimiento, que ya es nuestra fase final, bueno, ella pues lo que es la paciente Isabel, pues mejora pues lo que son sus habilidades y conocimientos adquiridos y en la sesión 13, en esta pues sesión Isabel acudió o decía acudir sola a consulta. Y esta sesión fue muy breve, ya que pues se realizó el control médico como tal que correspondía, dando pues los resultados negativos. Y en la sesión 14, pues uno tuviera como el contacto con María, bueno, se pidió tuvo el contacto con María para que ella pudiera pues tomar una muestra de orina de Isabel y pues así analizar y darse cuenta si salía negativa o positiva la prueba, y en esta pues resultó negativa efectivamente. Cuando se trajo esta, pues se aprovechó para preguntarle cómo pues se sentía o cómo había estado durante ese tiempo, y pues a lo que ella responde que se había sentido más tranquila y con menos pues tensiones. Respecto a la relación, pues ella ya se muestra un poco menos impulsiva y rebelde de ciertas situaciones de riesgo, en donde pues se pacta como una serie de reforzadores materiales y sociales. En la sesión 15, pues esta ya pues es la última sesión que se tiene con ella. En esta pues Isabel acude acompañada de su madre y de su hermana. Pues en la primera parte pues se dedica como a revisar cada uno de los objetivos que se propusieron en la terapia y se refuerzan también algunos de ellos. El logro del primer objetivo pues de la terapia como tal es que pues se había mantenido abstinente durante todo el tratamiento a partir de la tercera sesión como tal. Pues finalmente, como de esta sesión, se complementa pues
el índice pues de gravedad de la adicción para adolescentes, pues lo que son los resultados finales. Isabel pues recibe de alta después de las 32 semanas de la intervención que se le hizo, y a partir de la tercera, como se mencionó anteriormente, pues en esta ella dejó de consumir, al igual que pues eliminó lo que fue el consumo del alcohol, y pues lo que fue el deseo de consumir pues siguió persistente o presente hasta la sesión 13 más o menos, y en esta pues ya ella pues podía como controlarlo un poco más. Isabel también mejoró pues lo que fue los ciertos hábitos en la vida de ella mediante la utilización de lo que fue ejercicio físico. También se mejoró mucho lo que fue la parte del estudio y, la colaboración en casa. Y de igual modo cambió de amigos y redujo sus niveles de ansiedad, pues sabiendo pues cómo controlar los mismos mediante ciertas técnicas de relajación y de autocontrol, de distracción y pues lo que fue la realización de ciertas tareas. Bueno, muchas gracias por escucharnos.